Durante siglos, la figura del vampiro ha sido un pilar del terror, un monstruo nacido de la imaginación gótica y perpetuado por el cine. Lo relegamos al mito, a la ficción, a una criatura de la noche que no puede existir en nuestro mundo racional. Pero, ¿y si esa fuera la idea? ¿Y si el mito fuera el camuflaje perfecto? Este documental no busca convencerte de que los vampiros existen. Lo que busca es plantear una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué pasaría si la leyenda del vampiro no fue una invención, sino la interpretación primitiva de algo aterradoramente real? Nuestra investigación comienza en los archivos más polvorientos de Europa del Este, entre los siglos XV y XVIII. Documentos eclesiásticos y registros civiles describen un fenómeno recurrente que sembraba el pánico en aldeas enteras. Se reportaban muertes inexplicables, una tras otra, en una misma comunidad. La gente hablaba de una plaga, pero una plaga selectiva, que dejaba a sus víctimas pálidas, sin una gota de sangre aparente. El miedo colectivo llevaba a la profanación de tumbas, y lo que encontraban solo alimentaba el terror. Cuerpos, enterrados semanas o incluso meses antes, que no mostraban los signos esperados de descomposición. Al contrario, parecían frescos. Sus mejillas a veces tenían un ligero rubor. Sus extremidades eran flexibles, y lo más perturbador, a menudo encontraban sangre líquida manchando sus labios y sudarios. La reacción de la época era brutal y predecible. Estacas de madera atravesando el corazón, decapitaciones, post-mortem, cremaciones. Creían estar luchando contra un demonio, una criatura maldita que regresaba de la tumba para alimentarse de los vivos. Hoy, la ciencia nos ofrece explicaciones para algunos de estos fenómenos. Gases de la descomposición que hinchan el cuerpo, fluidos corporales que se tiñen de rojo, el retroceso de las encías que hace que los dientes y las uñas parezcan más largos. Pero lo curioso no son las explicaciones aisladas, sino la escalofriante consistencia de los informes. Desde las montañas de los Cárpatos en Rumanía hasta las llanuras de Polonia, pasando por pequeñas aldeas en Serbia, los testimonios describen exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que comunidades sin contacto entre sí desarrollaran un folclore idéntico, basado en los mismos detalles macabros? ¿Fue histeria colectiva o estaban todos presenciando el mismo fenómeno inexplicable? Avancemos un par de siglos. El miedo supersticioso da paso a la curiosidad científica de la Ilustración. Durante las guerras en los Balcanes, médicos militares del Imperio Austrohúngaro, hombres de ciencia y razón, se toparon con estas mismas historias. En sus informes, ya no hablaban de Nosferatu o Strigoi. Usaban un lenguaje clínico, describiendo condiciones médicas desconocidas que causaban palidez extrema, anemia severa y aversión a la luz. Documentaron casos de exhumaciones donde, en lugar de superstición, aplicaron la observación metódica. Notaron que algunos de estos cuerpos efectivamente presentaban anomalías, pero no eran demoníacas, sino biológicas. Algunos informes mencionan una extraña pigmentación en la piel, una estructura ósea inusual, o incluso condiciones genéticas raras que hoy podríamos empezar a identificar, pero que en ese momento eran completamente ajenas a la medicina. Aquí es donde el mito empieza a resquebrajarse para revelar algo más tangible. Estos médicos no creían en vampiros, pero estaban documentando, sin saberlo, los mismos síntomas que habían dado origen a la leyenda: la intolerancia a la luz solar, la palidez mortal, la aparente falta de descomposición. ¿Podrían algunas enfermedades raras, como la porfiria, haber sido la chispa original? La porfiria, en sus formas más extremas, causa fotosensibilidad severa, anemia, y puede deformar los rasgos faciales. Sus víctimas necesitaban evitar el sol a toda costa. Sin embargo, esta explicación, aunque popular, no encaja del todo. No explica la supuesta longevidad, la fuerza sobrehumana, ni la necesidad de sangre que describen las leyendas más persistentes. La porfiria es una explicación cómoda, pero incompleta. La verdad podría ser mucho más específica y singular, y eso nos lleva al siglo XX.
una era de avances médicos sin precedente. Los archivos de hospitales remotos, especialmente en Europa del Este y Asia Central, esconden casos que desafían cualquier diagnóstico convencional. Pacientes ingresados con síntomas extremos, una fotosensibilidad tan aguda que la más mínima exposición a la luz solar les causaba quemaduras graves, un metabolismo del hierro completamente descontrolado y una dependencia patológica de transfusiones de sangre para poder sobrevivir. Estos casos eran tan raros que a menudo se archivaban como curiosidades médicas, anomalías sin nombre ni cura. En muchos casos, los registros simplemente desaparecían o eran clasificados, no por una conspiración sobrenatural, sino por algo mucho más humano: la incomodidad de la comunidad científica al admitir que existen condiciones que no pueden explicar. La biología humana todavía esconde secretos, y a veces es más fácil ignorar lo que no entendemos. Es en este punto donde nace la hipótesis más radical y perturbadora de nuestra investigación. ¿Y si el vampiro no es una especie ni una enfermedad masiva? ¿Y si fue un individuo, un solo ser, nacido hace siglos, con una mutación genética única e irrepetible? Una anomalía biológica que le otorgó una longevidad extraordinaria, pero a un costo terrible, una dependencia de componentes sanguíneos para mantener su metabolismo estable y una vulnerabilidad fatal a la radiación ultravioleta del sol. Imagínenlo por un momento. Un ser humano que no envejece al ritmo normal. Al principio sería una bendición. Vería pasar las décadas acumulando conocimiento y experiencia, pero pronto se convertiría en una maldición. Tendría que ver morir a todos sus seres queridos. Se vería obligado a mudarse constantemente para que nadie notara su falta de envejecimiento. Se convertiría en un fantasma, un eterno forastero, y para sobrevivir necesitaría sangre, no por sed de maldad, sino por una necesidad biológica tan fundamental como nuestra necesidad de agua. Este individuo habría aprendido a ser invisible. Habría entendido que el miedo era su único aliado. Mientras la gente susurraba historias de monstruos con colmillos y capas que se transformaban en murciélagos, él podía moverse entre las sombras, desapercibido. El mito del vampiro no sería su historia, sino su escudo. Una cortina de humo tan efectiva que le permitiría operar durante siglos sin que nadie sospechara la verdad. Que la criatura que buscaban no era un monstruo, sino una persona tratando desesperadamente de sobrevivir. ¿Hay pruebas de una figura así? Aquí es donde la evidencia se vuelve circunstancial, pero inquietantemente coherente. A lo largo del siglo XX y hasta nuestros días, aparecen testimonios fragmentados de una figura recurrente, fotografías de distintas épocas, de distintas partes del mundo, que parecen mostrar al mismo hombre, un individuo de apariencia intemporal, siempre presente en lugares donde la tragedia y la sangre son abundantes, en zonas de conflicto, hospitales de campaña, centros de donación de sangre, con registros sospechosamente alterados. Los relatos de testigos, a menudo descartados como confusos o poco fiables, describen a un hombre carismático, pero distante, que aparece de la nada y desaparece sin dejar rastro, justo antes de que alguien empiece a hacer demasiadas preguntas. Investigadores independientes que han seguido este rastro no hablan de poderes sobrenaturales, hablan de un maestro del sigilo y la manipulación, alguien con los recursos y la inteligencia acumulados durante siglos para crear identidades falsas, infiltrarse en sistemas y acceder a lo que necesita para vivir: bancos de sangre, laboratorios, mercados negros. No necesita morder cuellos en un callejón oscuro cuando puede desviar un cargamento de plasma con unas pocas llamadas telefónicas y una identidad bien falsificada. Piénsalo en la tecnología moderna. En lugar de exponerlo, podría ser su mejor herramienta. La globalización le permite moverse por el mundo con una facilidad que nunca antes tuvo. Internet le da acceso a información ilimitada y la capacidad de construir y destruir identidades digitales
a voluntad. Vivimos en una era de sobrecarga de información, donde la verdad se pierde en un mar de ruido. ¿Qué mejor momento para que un ser así exista, oculto, a plena vista? La leyenda del vampiro nos preparó para buscar a un monstruo de película, un ser teatral, con acento exótico y sed de drama. Pero la realidad, si esta hipótesis es correcta, sería mucho más sutil y, por lo tanto, mucho más terrorífica. No estaríamos hablando de un demonio, sino de un superviviente definitivo. Un ser humano, o algo que una vez lo fue, cuya única meta ha sido perdurar. Y esto nos lleva a la conclusión más escalofriante. Si solo hubo uno, y ha sobrevivido hasta hoy, significa que ha aprendido de cada error, se ha adaptado a cada nueva era, ha visto imperios nacer y caer, ha sido testigo de todas nuestras guerras, nuestras plagas, nuestros avances y nuestras locuras. Nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Esta investigación es solo la punta del iceberg. Es el primer paso para quitar las capas de mito y superstición y mirar de frente la posibilidad que esconden. La pregunta ya no es si los vampiros existen como nos los contaron. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva el último de ellos observándonos desde las sombras, moviendo los hilos, no como un rey de la noche, sino como el parásito perfecto? Si realmente está ahí fuera, ya no importa qué es. Lo único que importa es que nunca se fue. Gracias por acompañarnos en este viaje a los límites de la historia y la ciencia. Si este tema te intriga tanto como a nosotros, suscríbete y activa las notificaciones, porque apenas hemos comenzado a rascar la superficie de este misterio. Nos vemos en el próximo video.